Seguimos, tramo final de este programa y se viene lo más importante, el más importante y lo más importante. ¡Opa! Después de eso, Vuelve Aldo con el comentario. la tenés que romper. Leete de vuelta la carta de Walsh. No, lo que pasa es que Aldo sabe cuál es mi estrategia, es como inflar un poco antes de salir al aire, porque es como un jugador que sale a la cancha. Claro, tiene que salir con todo. Con todo. Vamos, Lea. Bueno, un poquito de modelo para armar de hoy en esta Argentina, un poquito de data económica. Esta semana se conocieron los datos de empleo, que ya venían trayendo una lógica de discusión de semanas atrás, con un tuit de Sturzenegger en el que señalaba que en un tuit en donde prácticamente confundía tasa de actividad con nivel de empleo. Son dos cosas distintas. Y ayer, a ese debate en el que Sturzenegger aportaba una mirada que era la mirada oficial, se le contraponen los datos oficiales del mercado laboral. Si bien todos ya lo escucharon, los repasamos brevemente solamente para caracterizarlos y que nadie se quede fuera de la conversación. La desocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales, está en 7,5% hoy la desocupación en Argentina. Esto es comparación cuarto trimestre del 25 con cuarto trimestre del 24. O sea, un año después tenés un aumento de la desocupación. ¿Cuánto es eso en personas? 1,68 millones de personas. 1.680.000 personas extra que están en situación de desocupación. ¿Qué es desocupación? Es gente que busca trabajo, que buscó trabajo en los últimos 15 días y no lo encuentra. ¿Sí? Esa es la definición de desocupación. Ahora bien, también subió la tasa de actividad, que en condiciones normales de presión y temperatura es una buena noticia. Sube la tasa de actividad. ¿Qué significa eso? Hoy está en 48,6, estaba en 48,4, o sea, subió poquito, se mantiene estable, pero sube. ¿Pero qué significa esto? Que gente que estaba inactiva pasa a estar activa, ¿sí? ¿Quiénes son los inactivos en una economía? Son los lactantes, los jubilados o la gente que se cansó de buscar trabajo porque no lo encontraba, ¿sí? O sea, aumenta la tasa de actividad. El empleo, o sea, la gente que efectivamente trabaja, cayó, está en 45%, cayó 0,7 puntos porcentuales en un año, ¿sí? O sea, hay más desocupados y menos gente ocupada. Y la informalidad subió un punto porcentual y se encuentra en 43%. Parece que es poco, un punto porcentual, 0,7, pero fíjense que encerrado en un punto tengo, en el caso de la desocupación, más de 1 millón de personas. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos interesan de esto? Digo, porque no me quiero quedar solo en los datos del mercado laboral. Uno, para hablar del mercado laboral y de la situación social, tiene que ir con la mayor batería de indicaciones posibles. Porque yo, si miro solo la desocupación, les pongo un ejemplo que siempre doy en clase. 2001, la desocupación estaba en 25%. Primer trimestre de 2003, o sea, cuando la economía empezó a arrancar, que fue el último trimestre del 2002, primer trimestre del 2003, la desocupación salta al 27%. Decís, che, ¿cómo puede ser? Si te estás recuperando, que aumente la desocupación. Porque justamente mucha gente que no buscaba laburo, porque ya estaba en una lógica recesiva de 3, 4 años, la recesión del 2001 arranca en el 98, sale a buscar trabajo. Claro. Y eso me aumenta la cantidad de gente que sale a buscar hasta que el mercado tiene capacidad de absorber. Esa desocupación no es algo que demuestra algo negativo. Entonces hay que tener mucho ojo con los indicadores. En cambio, y este es el debate que traía el ministro Sturzenegger y demás, acá sí estoy viendo algo negativo. Porque lo que estoy viendo es que hay destrucción de empleos, hay caída de los ocupados, y un dato que me parece muy importante es que el 30% de los activos, de los que sí están trabajando, están buscando laburo. ¿Qué significa esto? ¿Para cambiar de laburo? ¿O para tener un segundo laburo? Sí, multiempleo. ¿O para tener un tercer laburo? O sea, cambiarlo porque ganas poco o porque ganas poco, sumar uno más en una horita y demás. Entonces me quiero meter en algo del debate que fue... ¿Qué decía el ministro? El ministro decía que, primero, que el problema de empleo no es tal porque hay desplazamiento de categorías. ¿Qué es el desplazamiento de las categorías? Que vos tenés empleados en relación de dependencia que pasan a ser, no sé, informales, monotributistas, autónomos o emprendedores de alguna manera. Ok, sí, eso puede estar ocurriendo. El tema es que está mucho más en el margen de la gente que tiene más de un trabajo que de la gente que deja un trabajo para ir a otro. Claro. También el ministro decía que el salario promedio de un informal era más alto que el de un formal. Y citaba el caso de 1.400.000 versus 1.300.000.
Eso es un caso inductivo de una realidad que es mucho más heterogénea, porque no hay nada más heterogéneo que el laburo informal, donde tenés a un freelancer de, no sé, ingeniero de software, freelancer, y una persona y un plomero que gana muy bien, y un tipo que vende chocolates en el tren. Los tres son informales, o los tres pueden estar fuera de la lógica, con realidades muy distintas o con realidades autónomas muy distintas. Y al mismo tiempo, el empleo en relación de dependencia dentro de su costo laboral tiene obra social, jubilación y demás, que el informal, salvo que guarde dinero en un instrumento financiero, en una cajita de zapatos, o invierta en algo, no tiene absorbido ese costo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y no me quiero meter tanto en ese debate, sino también que estos números de empleo nos sirven para discutir un poco qué es lo que está pasando también abajo. O sea, en la base de la sociedad y en los sectores vulnerables. Y quiero traer a colación un informe que salió hoy mismo, de Futuros Mejores, que es un futuro mejor para la política social, o mejor dicho, un futuro mejor para los planes. ¿Qué tiene que ver los planes con empleo en este caso? Porque en realidad este informe lo que busca hacer es desmistificar algunos elementos que están en la discusión pública. Particularmente esto de si quienes reciben planes, o mejor dicho, los pobres, trabajan menos, trabajan poco, trabajan mal. Y los números, cuando uno se mete en las estadísticas, te muestran exactamente lo contrario. Además, perdón, pero sí, es un prejuicio que es muy difícil de romper y aplacar porque existe a nivel internacional. Cualquier país que tenga algún tipo de política de subsidio tiene que dar ese debate, siempre. La explicación siempre tiene que estar. Que ojo, está bien que haya explicaciones de por qué uno realiza una política pública. Por supuesto. Y justamente la política pública basada en evidencia tiene que ir en contra de los prejuicios. Entonces, bueno, un poquito este informe lo que hace es esta herramental de poder desarmar un poquito los mitos. Voy a leer algunos de los números que me los separé para poder compartirlos mejor. En Argentina, solamente el 7,9% de los pobres no tiene empleo. ¿Sí? El 7, de todos los pobres de la Argentina, que es 40% de la población está bajo la línea de pobreza aproximadamente, más o menos, 7,9% no tiene empleo. El resto sí. De hecho, el 59% de la gente tiene trabajo y es pobre. O sea, ese 59% de pobres que tienen trabajo y son pobres. Uh-huh. Una de las cosas que se ve acá es que vos tenés casi un 8% de gente que no tiene trabajo en la pobreza, 59% que sí, 18% que son amas de casa, que es una forma de trabajo de cuidado del hogar, que no es remunerado, pero forma parte del circuito de agregación de valor de la sociedad y de la estructura familiar. Y una cosa importante que surge de este informe en el mundo del trabajo y la pobreza, señala que el 60% de las trabajadoras de casas particulares son pobres, están en situación de pobreza. Entonces, eso nos da una cosmografía, nos da un poquito una demografía, de algo que no está en las estadísticas usuales que tenemos de empleo, pero que nos muestran que el problema de la base es un poco más intensivo. De hecho, un dato que a mí me llama mucho la atención de este informe, que reitero, es un futuro mejor para los planes sociales o para la política social, hecho por el equipo de Futuros Mejores. Yo formo parte del colectivo de Futuros Mejores, no estuve en este informe, sí estuvieron Lucía Sirmio Bon, Cristian Silva, Daniela Maciel, Inés Pesarini, Lisandro Gometa y Chiara Maestri, son los autores de este informe. Señalaban algo que me llamó muchísimo la atención, que es, ¿quién trabaja más para vos? ¿Un pobre o un rico? No, mejor dicho, ¿un pobre o un no pobre? Porque no todos los no pobres son ricos. O sea, rico es menos del 0,5%. No, aunque ya está desapareciendo la clase media, así que seguramente haya poco más de dos categorías muy pronto, ¿no? Pero bueno. Yo tengo una idea al respecto. A ver. Claramente, aquellos que menos tienen son los que más laburan. Anda a pasar un día en un barrio vulnerable y vas a ver a qué hora se levanta la gente, cuántos laburos tienen el día, superposición muchas veces de trabajo. Yo no tengo ninguna duda respecto a eso. Bueno, los números corroboran tu olfato porque en promedio una persona en situación de pobreza trabaja 41,8 horas y una persona no pobre trabaja 40 horas. O sea, en Argentina se trabaja mucho, Argentina es un país donde se trabaja mucho. Sí, se trabaja mucho. Ahora, tenés un sesgo hacia adelante de la gente no pobre. Y con una diferencia, de la gente que está en situación de pobreza. Con una diferencia más.
El 80% de los pobres son informales, según lo que muestra este informe. O sea, esta gente que trabaja un poco más de horas, a su vez lo hace en condiciones diferenciales por la negativa de su situación laboral. Mientras que la mayor parte de la gente no pobre, hay mucha mejor afectación de lo que es el régimen de formalidad, donde supera al 50%. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Estamos en una situación en que se venía diciendo, y muchos, incluso yo mismo, decía en el 2024, que va a ser una crisis diferente porque el efecto líquido que hay en las relaciones de laburo nos iba a dar más trabajadores pobres y menos desocupación. Eso se está corroborando, no tenemos un 20 y pico. Es muy difícil volver a un nivel como el del 2001, donde era trabajo o no trabajo. Hoy hay un montón de formas que no habían dando en ese momento y todavía quedan, a pesar de los cambios, quedan estructuras de política social como la UH y otros programas que sostienen un poco la base. Pero lo que estamos observando es que el mercado laboral está cada vez más deteriorado, más pauperizado, con ocupados que quieren salir a buscar para tener un segundo ingreso, con incidencias mucho más fuertes en el mundo de la gente en situación de pobreza y en donde la desocupación, a pesar de esa liquidez y del cambio en las relaciones laborales o lo flexible que se vuelve el mundo con las nuevas prácticas y las nuevas tecnologías, aún así estamos expulsando empleo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto significa que el relato del gobierno, que basa muchas de sus políticas en relatos, en narrativas, choca con la realidad, ¿no? Me parece que acá tenemos un ejemplo más de algunos debates. Acá acabas de traer un informe que no va a ser titular mañana en las portadas de los principales diarios argentinos, que sin embargo el empleo se debería charlar en estos términos. Se vienen realmente cambios y se vienen dando cambios de muy profundo calado. Y a esto que acabas de decir le sumo un comentario que corre por mi cuenta y me dirás si compartís esa visión. La reforma laboral no vino a cambiar ese panorama, porque la promesa y también el relato, la narrativa, que estamos en una época de narrativas, ¿no? Acá en la Argentina, en el mundo en general, ya no importa tanto la realidad y los hechos, los factos, importa más cómo vamos armando frases, ¿no? Y pegando entre ellos o entre ellas palabras. Pero la reforma laboral que impulsó el gobierno en pos de crear más empleo y de mejor calidad eventualmente, no parece dar las condiciones, no parecen darse las condiciones para que esto efectivamente suceda. Yo ahí creo dos cosas. Una, que todos los gobiernos tienen narrativas. De hecho, la situación que estamos describiendo es la actual. Ahora bien, hacia fines de 2023 tenías una desocupación del 5%, 5,8%, pero tenías esta realidad del pluriempleo con un montón de gente que salía a buscar más de un trabajo, porque con una inflación del 211% tenías el fenómeno de los trabajadores pobres, que hoy se mantiene. Eso por el lado de las narrativas. Las narrativas igual se están, en mi opinión, y lo que estoy viendo tanto acá como a nivel mundial, es que se está acelerando. Siempre hubo una narrativa, ningún partido político es... Hoy se va más al choque, hoy es más agresiva la manera de plantearlo, más desconexión. Ahora, ahí coincidimos, pero digo, y saliendo de las narrativas y yendo a la reforma laboral, yo creo que la reforma laboral en sí misma, ninguna reforma laboral genera más empleo. O sea, el problema es la narrativa de la reforma. Exacto. Cualquier reforma laboral, la que vos tomes, o sea, vos tenés que explicarla como lo que es. Es una lógica para bajar carga fiscal. Es para mejorar cuestión de competitividad de costos. Que de hecho esta tanto no lo tiene porque el proyecto de diciembre varía del proyecto aprobado en el tema de la baja de impuestos en sí misma. Sí, esta reforma adecua muchas prácticas que pasaban igual, ¿sí? O sea, que ya pasaban. Oficializa, blanquea algunas. Y que le da un marco a algunas prácticas, y en otro de los casos genera algunos mojones de impulso a desfavorecer, o mejor dicho, generar mayor vulnerabilidad en algunos segmentos. Y hay que ver, sobre todo, lo importante es las reglamentaciones que falta de la ley. Por ejemplo, la del FAL, que es el tema central. En donde vos ahí tenés ventajas y desventajas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Una pyme, si tiene que despedir gente porque le va mal, o porque cambia la tecnología, o por lo que sea, bueno, ya no tiene... sale de su balance la lógica de pago de indemnización. Pero también es para la previsión de un juicio, ¿eh? O sea, tiene que pasar por una intermediación de un juicio. Sí, pero a lo que voy es, pero cuando te toque el timbre ya no tenés que ir a la quiebra sí o sí, claro. por 3 indemnizaciones, como podía pasar en
numerosas pymes que han pasado incluso por este programa a lo largo de los años. Eso como la parte buena, o que tenés más liquidez, el que tiene que cobrar indemnización tiene más liquidez porque sale de, en este caso sería de ANSES. Ahora, tenés la parte mala, que es eso presiona al sistema de seguridad social, y al mismo tiempo cambia las condiciones de cómo se reclama en caso de que haya injusticias preexistentes o asimetrías de otro tipo. Con lo cual digo, no estaba pensada esta intervención para ir, podemos hablar muy de lleno en la reforma laboral, que tiene sus grises, cosas buenas y malas, pero lo que sí te puedo responder al comentario es, ni esta, ni ninguna otra reforma laboral hacen que prolifere el empleo. Nunca garantiza, obviamente, le da un marco, pero este gobierno vendió principalmente la reforma laboral basado en el argumento de que iba a generar empleo y le veo patadas cortas. Una cosa que me parece fundamental en términos de mensaje. Cuando hablamos de costos, costo laboral, costo de insumos, y con esto cierro porque acá la productora me va a matar. Sí. Cuando hablamos de costos, nadie contrata más gente porque baje el costo. Solamente un empresario, y decímelo, corregime o contradecime, Aldo, no lo contrata corrijas, gente, no tenemos tiempo. Contrata gente si sabe que va a vender más, si sabe que tiene promesa de rentabilidad. Sí, si no, no. Sin rentabilidad no hay contratación.